Cortés, director de la Agencia México de EFE, y Beatriz Fenner, a quien también le damos la más cordial bienvenida, curadora de la exposición EFE, 75 años en fotos, un proyecto expositivo muy importante, no solo para la agencia, sino para quienes institucionalmente hemos tenido la oportunidad de recibirla, que ya se ha presentado, tengo entendido, en el Distrito Federal, en la ciudad de Puebla y también en Veracruz. Para nosotros es importante y es una parte muy sustantiva de la fototeca recibir este tipo de exposiciones y cubrir territorios de la fotografía que difícilmente podemos hacerlo muy seguido. Estamos hablando de una exposición colectiva de múltiples participantes, considerando que la mayoría de las imágenes o todas las imágenes han sido registradas en diferentes tiempos por diferentes personas, y que en esta ocasión tenemos el placer de contar con una magnífica curaduría, una magnífica selección. Comentaba Raúl hace unos momentos de un gran acervo de más de 13 millones de imágenes con que cuenta la agencia para poder presentar, particularmente en Monterrey y en México, algo más tropicalizado, algo más que tenga que ver con nuestra cultura, con el desarrollo, con la historia reciente. Muy contentos de estar en esta maravillosa ciudad. Si quieren, podemos empezar a hablar primero brevemente sobre qué estamos haciendo aquí hoy, y luego abrimos un turno de preguntas y respuestas para que nos consulten lo que ustedes crean conveniente. La agencia EFE de Noticias de España es la agencia del Estado español, es la primera agencia de noticias internacional en español del mundo, la cuarta a nivel general. Recientemente hemos cumplido 75 años de vida, que se dice rápido, y con motivo de ese maravilloso aniversario decidimos hacer una serie de exposiciones fotográficas para mostrarle al público de los países donde tenemos presencia, que son nada más y nada menos que 120 países en el mundo, pues un poquito lo que es el trabajo que hemos ido haciendo para informar de lo que sucede en todas partes, en todos esos lugares, a los medios de comunicación, que son nuestros abonados, y a través de ellos llegar al resto del público. Como decía, hemos hecho muchas exposiciones, hemos hecho alrededor de, no puedo decir un número exacto, pero decenas de exposiciones, muchas de ellas en ciudades de España, pero también en América Latina, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Bogotá, en La Habana, en Santo Domingo, en Lima, en fin, un largo etcétera. Y por supuesto, pues México, por la importancia que tiene como país para España, y también a nivel informativo. No en vano, la agencia EFE en México cuenta con la principal corresponsalía en el exterior en el mundo. Tenemos una oficina grande en el Distrito Federal y tenemos corresponsales en varias zonas del país, entre ellas en Nuevo León también, por supuesto. Y bueno, en México decidimos hacer no una exposición, sino debido al tamaño y a la diversidad de este maravilloso país, pues decidimos hacer más de una. Estuvimos primero en la Ciudad de México el año pasado, y a finales de 2014, en diciembre, aprovechamos la coyuntura de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en Veracruz para hacer otra exposición. En mayo hicimos una más en Puebla, y bueno, pues hemos tenido la suerte también de poder subir un poquito más y llegar a esta zona del país tan importante para México como es la Franja Norte, llegar a Monterrey y presentar esta exposición que, bueno, ustedes la verán, son alrededor de medio centenar de fotografías que resumen un poquito lo que ha sido la historia contemporánea en el tiempo en el que EFE ha estado, pues, informándole al mundo de lo que sucedía. Hay fotos de todo tipo. Efectivamente hay unas fotos troncales que coinciden en todas las exposiciones que se han realizado, y luego hay unas fotos tropicalizadas, como dice Alberto, es decir, unas fotografías adaptadas un poco a la realidad de cada país,
es decir, unas fotos que presentan acontecimientos históricos o personalidades que tienen valor para el país, en este caso para México. Si quieren les comento un poquito por encima las fotografías más destacadas de la muestra. Una de las más importantes para nosotros es la fotografía que tomó nuestro colega Manuel Barrio Pedro el 23 de febrero de 1981, cuando se produjo el intento de golpe de Estado en la Cámara de Diputados en las Cortes Generales en España. Es una fotografía que muestra la audacia que debe tener todo reportero gráfico, porque Manuel Barrio Pedro se guardó el carrete con las fotografías que había tomado en ese momento en un zapato. Le retiraron la cámara los golpistas y después de unas horas logró salir de la Cámara de Diputados y se fue a la redacción central de la agencia EFE con ese carrete que traía las imágenes, una imagen que van a ver ustedes, una imagen que se hizo famosa a nivel mundial, del coronel Tejero levantando un arma y disparando al techo, ¿no? Y mandando a callar a los diputados. La fotografía fue portada en los principales diarios de todo el mundo y además le permitió a Manuel ganar el premio World Press Photo de fotografía, que me imagino que conocerán, y convertirse así en el único español que ha ganado el premio principal que da esa organización desde aniversarios. La agencia EFE tiene la fortuna también no solo de cumplir 75 años, sino de estar a punto de cumplir 50 años de presencia en México. Llegamos en el 1966, empezamos en una corresponsalía en la calle Vallarta, en Ciudad de México, y durante todos esos años hemos trabajado arduamente para dar la información de lo que sucede en México al mundo. Un trabajo que, como imaginarán, no es sencillo, porque México es un país muy diverso y que da muchísima noticia y que constantemente es portada en muchos... Bueno, en cuanto a la exposición, yo creo que a lo mejor la curadora Beatriz Fenner puede comentarnos algunos detalles sobre cómo ha sido el proceso de selección de imágenes. Hablamos de un archivo muy vasto de fotografías y además también en lo que es el tipo de fotografía que se va a encontrar el visitante de esta exposición. Beatriz, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Bueno, honrados en primer lugar de que este Parque Fundidora nos reciba, ¿no?, como gran marco para esta exposición tan importante. Creemos que justamente los emprendedores, ¿no?, que son tan característicos de la Sultana del Norte, son verdaderamente piedra angular, ¿no? Y además justamente reflejan esos lazos de unión entre España y México que son tan importantes. De hecho, pues vemos en la plaza que tenemos a unos metros, ¿no?, muchos de los nombres plasmados ahí, en fierro, ¿no?, plasmados en fierro, en hierro, de esta antigua fundición, pues tienen que ver justamente con esos encuentros, ¿no?, con esas idas y vueltas entre España y México. Pues esta es una selección fotográfica que bueno, trata de rendir un homenaje justamente a los fotoperiodistas, que son las personas que, como ustedes, registran la actualidad, la realidad de eso, de una rueda de prensa, de un momento que después se convierten en momentos históricos, ¿no?, en instantes que quedan plasmados en fotografías, que se convierten en eso, en una narrativa de la historia contemporánea. Estas fotografías fueron elegidas un poco con ese criterio. Obviamente hubo muchas discusiones, muchas peleas, como se podrán imaginar. Es difícil llegar a un número tan reducido de imágenes, y sobre todo porque queríamos que a través de esta especie de narrativa cronológica hubiese un diálogo entre la imagen, el texto, porque todas vienen acompañadas de una cédula curatorial, en donde esta cédula curatorial cuenta la historia tal como fue transmitida en ese momento, en algún momento en teletipos, ahora vía internet. De alguna manera los formatos han cambiado, pero la fuerza y ese valor de las imágenes. Un libro sobre la historia de EFE, que habla de los 50 años alrededor del mes de agosto de 1966. Por ser, digamos, la primera como toma de contacto para que hubiese una oficialización de la presencia de los enviados de Madrid
en México. Ese es el dato, digamos, más preciso que se tiene, y coincide también mucho porque hubo de alguna manera dos grupos que llegaron a Latinoamérica, obviamente enviados por el gobierno de España para abrir corresponsalías. Coincide también con el momento en que llegan a Buenos Aires, ese mismo año 66, un grupo también de corresponsales enviados del gobierno para comenzar todo este proceso de, bueno, esta locura, ¿no? Por esta locura en realidad, porque era una gesta bastante arriesgada y donde costó muchos años, me parece que, si no me equivoco, son 2 décadas, conseguir esa autorización, ese permiso. Por eso es que hay ese tiempo entre el año 39, que surge en España, la consolidación en España, que comenzara a funcionar, porque era una idea revolucionaria. Primero, ser una agencia de noticias. O sea, ¿qué significa ser una agencia de noticias? Actualmente mucha gente, digamos, que no se dedica a lo que nosotros nos dedicamos, al periodismo, pues no sabe para qué sirven las agencias de noticias. Ha oído los nombres, ¿no? Ha oído los grandes nombres, Reuters, EFE, AFP, AP, pero todas son siglas que la gente realmente no sabe muy bien, pues qué son o qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Otra cosa importante que yo quería mencionar y que no quería que se nos quedara fuera del tintero es nosotros creemos también importante comentar que un poco también nuestra fuente de inspiración con respecto a lo que es la exposición de Monterrey ha sido la figura de Alfonso Reyes, que yo no quisiera dejar de mencionarla porque para nosotros, sobre todo, que tuvimos la visita de los Reyes de España la semana pasada. Los Reyes de España, de hecho el Rey de España, en uno de sus discursos, menciona a Reyes como una figura trascendental para la relación, para entender la relación esta especie, digamos, de hermanamiento tan fuerte que tenemos España y México. Entonces sí queremos destacar que una de las cosas que quisimos hacer para Monterrey es de alguna manera rendirle un homenaje a este regiomontano universal. Quisimos traer su figura, ¿no? Que quedara plasmada en la personalidad de la muestra en Monterrey. Eso es muy importante y es una de los guiños que queremos hacerle a los regiomontanos, porque creemos que sin Reyes no se entiende la prolífica relación de los años, entre los 30 y los 50, ¿verdad? Con toda la recepción del exilio español, de la intelectualidad republicana, que fue pues acogida de forma generosa por México. Entonces, pues la agencia quiso sumar ese homenaje y bueno, no está de más también relacionarlo con la visita, ¿no? Que tampoco es casual que el Rey de España haya venido en viaje oficial a México como primer lugar. Ahora lo agradezco públicamente, aunque se lo he dicho varias veces, a Alberto Luna y a Reynor Guerra del Consejo de las Artes de Monterrey, al Gobierno del Estado de Nuevo León. Quería agradecerles públicamente el habernos recibido. Para nosotros es un honor, repito, estar en esta ciudad. Pues ni que hablar de esta instantánea de Cantinflas, ¿no? En el rodaje ¿se acuerdan de la película que se estrenó de Cantinflas? Pues justamente habla de la previa, ¿no? al rodaje de esa película, de la Vuelta al Mundo en 80 días. Antes de Cantinflas está esta fotografía de Alfonso Reyes con el presidente alemán. Fue tomada en el año 49 en México y es una foto del archivo de EFE y bueno, nos pareció importante tener una personalidad de ese calibre de la ciudad de